11 alimentos que tienes que dejar si quieres perder grasa, porque por más que intentes hacer diferentes tipos de dietas, de rutinas, si no consigues perder grasa es por una simple razón, y es que no estás haciendo correctamente el déficit calórico. Por tanto, ¿qué diferencia hay de hacerlo bien a hacerlo mal? Es, primero de todo, controlar los alimentos y segundo, controlar lo que comes. Hay alimentos que puedes cambiarlos y de esta manera te ayudarán muchísimo más al proceso de pérdida de grasa. ¿Por qué? Básicamente porque te están ayudando muchísimo más, ya que te está saciando y la saciedad es lo más importante en este proceso. Además de todo, es importantísimo también el tener una cierta base de nutrientes y macronutrientes completos para que de esta manera se puedan completar todos y tengamos una salud óptima. Por lo tanto, primero de todo debes saber que tienes que hacer el déficit calórico. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bien, primero debes saber tus calorías y que las tendrás aquí abajo. Es decir, te dejaré una calculadora para que tú puedas calcular tú mismo tus propias calorías, y es que cada persona necesita unas diferentes. Por ello, siempre tiene que ser una dieta adaptada a uno mismo. Y no puede ser una tabla que le han cogido de una persona y se la pone a diferentes personas. Eso no va a llevar a ningún lado, porque si no, todos conseguiremos perder grasa. Pero como no, eso es lo que normalmente se suele hacer y eso hace que la gente se frustre, lo deje y una vez lo intenta otra y otra vez, siempre está haciendo lo mismo y se están estancando por eso. Porque no sabes realmente qué comer en cada momento y sobre todo no sabes qué estás ingiriendo en tu boca. Por tanto, tú tienes el control de comer lo que quieras, tanto bien como mal. Pero con esta información que te voy a dar en este vídeo, verás realmente que hay bastantes cosas que tienes que cambiar y eso es bueno, porque eso hará que consigas un cambio físico de una manera muchísimo mejor. El primer alimento de todos es el pan blanco o pan integral. Incluso realmente no hay mucha diferencia. Lo único que diferencia del pan normal al integral, realmente obviamente sí que es diferente la harina, pero sobre todo es la fibra. La fibra lo que te hace es que te sacies muchísimo más. Si tú estás comiendo harina, si tú estás comiendo pan normal de barra, te recomiendo que lo cambies por una pan de panadería. El pan de panadería es muchísimo más bueno y además que está hecho con harina de masa madre, que la harina de masa madre es muchísimo más saludable que las harinas que están directamente en el supermercado hechas, porque están primero de todo muy refinadas y segundo, las barras de pan realmente no son barras de pan del todo, porque tienen alimentos que incluso no tienen mucho que ver. El otro día vi, por ejemplo, que creo que tenía ojo de pez, tenía vinagre también, o sea, tenía incluso azúcar añadido, es decir, si ya es malo de por sí, pues comer ese tipo de panes, incluso están añadiendo más azúcares, y eso hace que nos crea ese tipo de adicciones que no la podamos dejar. Por lo tanto, el primer alimento, cambia el pan de supermercado por un pan de panadería que es muchísimo más bueno. Incluso si lo puedes llegar a reducir o eliminar es lo que más te recomiendo, pero si no, el pan de panadería es la mejor opción. El segundo alimento son las patatas fritas, y si bien la patata normal es un alimento muy bueno, lo que está pasando es que estamos añadiendo frito, es decir, el aceite lo estamos refinando y eso hace que empeore muchísimo más el alimento. Tú date cuenta que las calorías que tiene el aceite es increíble. Todo tipo de aceite, ya sea de semilla, normal, el aceite de coco, o sea, todos los aceites son muy altos en calorías. ¿Y qué pasa? Que estamos consumiéndolos, los estamos añadiendo en el alimento que, por ejemplo, es el pan, las croquetas. Hoy en día muchísimas cosas se están friendo y eso hace que no tengas el mismo aporte calórico que si lo tuvieras de normal. Por tanto, ¿qué te recomiendo? Primero de todo, que lo elimines. Los fritos, hoy en día hay modernidades, que por ejemplo es la air fryer, la freidora de aire, y eso hace que reduzca muchísimo, incluso sustituye, porque sí que es verdad que no tiene el mismo sabor, pero también es verdad que no tiene las mismas calorías. Por tanto, por ejemplo, 100 gramos de patata normal tiene unas 80-90 calorías. Pero si añadimos un alimento frito, como por ejemplo patatas fritas, estamos teniendo unas 300-400 calorías solo con la misma cantidad, pero por el simple hecho de que es frito. Y claro, obviamente esto no nos aporta nada, porque también además se ha demostrado que a largo plazo comer siempre alimentos fritos hará que tus probabilidades de tener problemas cardiovasculares aumenten, del colesterol y de enfermedades que a largo plazo no son nada saludables. Por lo tanto,
Mi recomendación es que reduzcas los alimentos fritos o si no, eliminarlos por completos y los sustituyas, por ejemplo, también se puede hacer al horno, al microondas, en air fryer y busca una solución que realmente te guste y si es sin fritos muchísimo mejor, porque esto marcará una gran diferencia. Algo que no he dicho también es que puedes comer estos alimentos de vez en cuando, puntualmente, pero tanto con los alimentos fritos como los demás que diré en la lista. Pero es importante que siempre debas saber que en tu día a día, si los puedes reducir, eliminar, lo hagas. Por lo tanto, el fin de semana, si quieres, por ejemplo, lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero en una comida, ¿vale? Porque si no, de esta manera no conseguiremos perder grasa. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, a mis clientes siempre me gusta darles una comida libre, que ya pueden escoger ellos. Normalmente lo suelen hacer el fin de semana porque es cuando más están en familia, cuando más están ellos libres y cuando mejor les va, porque al final, si algo te va bien a ti, hazlo. Si quieres hacerlo el fin de semana, bien, si es entre semana, mejor. Si te recomiendo yo que es cuando puedes hacer ejercicio, es decir, el sábado si haces ejercicio e incluso haces la comida libre, muchísimo mejor. Además te recomiendo que salgas a caminar bastante el día que haces la comida libre. ¿Por qué? Básicamente para compensarlo. El tercer alimento son las bebidas o los refrescos azucarados. Estos alimentos hoy en día están por todas partes. ¿Y qué sucede? Que obviamente al estar tan estimulados y al tenerlos tan a la vista, pues es inevitable que de vez en cuando lo cojamos. Una vez ya te acostumbras a dejarlos por completo, puedes estar años sin tomarlo, como por ejemplo es mi caso. Yo hace 2-3 años que no tomo y sinceramente ya no me hace falta, ya no siento esa necesidad que tenía, por ejemplo, antes de, sobre todo, el Aquarius. Pero esto es algo progresivo, que no se cambia de la noche a la mañana, sino con el tiempo. ¿Qué te recomiendo? Primero de todo, que lo reduzcas a 0. Es decir, normalmente hoy en día ya sabes que hay alimentos 0, que por ejemplo Coca-Cola normal, Coca-Cola 0, Fanta Light, Fanta, pues si ya sea Light o 0, estos alimentos son muy bajos más en calorías y eso hace que la proporción de calorías que estás comiendo antes, ahora, pues disminuya bastante. Porque además lo bueno de este tipo de bebidas es que al ser light son por edulcorantes y eso hace que sustituya la opción de calorías y también de azúcares, pero por ello está tan bajo, ya que son edulcorantes artificiales y eso hace que reduzca bastante. Además, lo importante es que si puedes reducirlo, es decir, la bebida 0, muchísimo mejor, pero si lo puedes eliminar por completo, además eso será un gran beneficio. ¿Por qué? Además, las bebidas ceros no nos aportan realmente nada nutricionalmente. Lo segundo es que no nos sacian del todo. Y lo tercero es que es muchísimo mejor beber agua normal que no, por ejemplo, las bebidas o refresco. Otra cosa que debes saber es que normalmente no contamos las calorías que tienen las bebidas. Por lo tanto, esto es un grave error, ya que si tú no cuentas las calorías que tiene un alimento, estás consumiendo más calorías de las que debes. Por lo tanto, no estamos haciendo ese déficit calórico que nos interesa y no conseguiremos perder grasa. El siguiente alimento son los dulces. Los dulces, algo que también está relacionado, es que son alimentos que no son nada saludables para nuestro cuerpo, que son, por ejemplo, las chuches, piruletas. Todo este tipo de cosas no son buenos, primero porque están cargadísimos de azúcares, segundo, no nos aportan nada nutricionalmente y tercero, están muy cargados de calorías. Tú fíjate en la etiqueta nutricional que tiene muchísimas más calorías y esas calorías las puedes sustituir por otro alimento que es bueno, es saludable y aparte de que te ayudará muchísimo más a perder grasa, te saciará mucho más y te aportará muchísimo más valor nutricionalmente. Además que haciendo este cambio tendrás una gran mejora, sobre todo en los dientes, porque se ha demostrado que el azúcar en los dientes causa caries y por lo tanto si lo reduces mejorarás muchísimo también la calidad de tus dientes. El siguiente alimento son los azúcares de bebidas. ¿Qué pasa? El siguiente alimento son los jugos de las bebidas, es decir, los zumos naturales o los zumos. El siguiente alimento son los zumos de los supermercados. Zumos de fruta, zumos normales, zumos artificiales, es decir, todo tipo de zumos que hay en los supermercados no son buenos. Primero, porque realmente te dicen que son naturales, pero luego ves la etiqueta nutricional y están cargadísimos de azúcares. ¿Eso qué pasa? Que cuando tú estás bebiendo algo líquido va directamente a las venas
En las venas está la sangre y la sangre, al consumir tanto azúcar directamente que no hay como un filtro, es decir, que ahora te lo explicaré, pero si no lo consumes tan lentamente como por ejemplo puede ser comerlo una fruta normal, pues eso hace que la cantidad de azúcar que está consumiendo tu cuerpo y el pico de glucosa que te va a dar pues va a ser increíble. Esto hará que a largo plazo tengas problemas de, por ejemplo, diabetes, problemas de corazón, problemas como por ejemplo, ya sabes a lo que me refiero, pero no son nada buenos. ¿Y qué puedes hacer en cambio? Primero, si puedes cambiarlo por una fruta natural, es decir, hacerlo tú en casa mucho mejor, y realmente no te acabo de recomendar este tipo de opción. ¿Qué te recomiendo más? Que lo hagas de manera natural, es decir, que consumas la fruta directamente. Primero, las vitaminas, minerales que nos van a aportar son increíbles. Segundo, las calorías van a ser muchísimo menos. ¿Por qué? Porque cuando tú consumes un alimento, por ejemplo, un zumo de naranja, vas a necesitar 2 o 3 piezas de naranja para que se llene el vaso. ¿Qué pasa? Que cuando tú tomas una fruta normal, vas a consumir la fruta directamente, y si tomas 2 o 3 te vas a sentir súper lleno porque tiene la cantidad de fibra muy elevada. Eso hace que tu cuerpo lo digiera muchísimo mejor, aparte que gaste calorías en procesar el alimento por la digestión, y sobre todo te vas a saciar muchísimo más que si no lo hicieras, que si lo tomases el jugo de manera pues de bebida. El siguiente alimento son las bollerías. Las bollerías como por ejemplo cruzanes, donuts, todo este tipo de cosas ya sabes que no son buenos para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo este tipo de alimentos que hacen que nos empeore nuestro cuerpo. Primero de todo, por las harinas, están hechas muy refinadas, las harinas refinadas. Segundo, el chocolate, si lo sueles comer con chocolate, el chocolate pues está muchísimo más procesado que si lo compras directamente de un chocolate. Hoy en día es muy difícil encontrar uno de 100% cacao, que realmente es de lo que está hecho. Y además que, aparte que no nos aporta nada nutricionalmente, te va a consumir mucho pues el querer comer más, es decir, vas a querer comer más y más. Vas a tener atracones, vas a querer arrasar con todo, y yo te entiendo porque es normal, ya que son alimentos que son muy adictivos y eso hace que querramos más. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú lo sustituyes por un alimento natural o lo haces tú de manera en tu casa, vas a mejorar mucho. Además que tú ya sabes lo que le estás poniendo. Por más que te pongan en las etiquetas lo que lleva, hay veces que incluso pues puede variar mucho la cantidad de lo que te ponen y lo que no. Ya sé que en las etiquetas sale todo, pero muchas veces le ponen nombres raros como por ejemplo E327, E202, que realmente si no investigas tú profundamente no sabrás lo que lleva y no sabrás lo que estás comiendo. Por lo tanto, en tu casa, si lo haces de manera natural y a tu gusto, pues primero de todo que te gustará más, a lo mejor te lleva algo más de tiempo, pero sabrás realmente de lo que está hecho. El siguiente alimento son los alcoholes, las bebidas alcohólicas. Debes saber que 1 gramo de proteína y de grasa, carbohidrato son 4 calorías. 1 gramo de grasas son 9 calorías y 1 gramo de bebida alcohólica, 1 gramo de alcohol, son 7 calorías. Entonces, ¿qué pasa? Que es una bebida bastante alta en calorías y además que estamos consumiendo directamente que nuestro cuerpo está deshidratándose. Por eso cuando bebemos bastante alcohol, al día siguiente tenemos la resaca, y por ello he recomendado beber bastante agua el día que estamos bebiendo o consumiendo alcohol, ya que de esta manera reducirá mucho más las probabilidades de tener resaca, ya que tu cuerpo se está manteniendo mucho más hidratado y no está eliminando la hidratación que tiene tu cuerpo. Además es algo muy bueno porque el beber agua es importantísimo. Hoy en día debes beber de 2 a 2,5 litros y si puedes eliminar el alcohol te lo recomiendo mucho más. Es lo que te he comentado anteriormente, que puedes salir y el fin de semana beber un par de copas o incluso 3, 4 como mucho es lo que te recomiendo, para que de esa manera no te sientas agobiado por tener una dieta. Y además que esto hará que primero te despejes y segundo que disfrutes, que es al final lo que buscamos en el hecho de tener una dieta, que disfrutes del proceso y a la larga hará que mejores muchísimo más. Y antes de seguir con el siguiente consejo, quiero comentarte que aquí abajo tienes más de 31 recetas
para que consigas tu objetivo físico, para que seas una máquina en quemar grasa. Y además, si solo accedes desde este link, tendrás un bonus que incluirá 2 días conmigo, donde tendrás una dieta y un entrenamiento, además de mi seguimiento por la aplicación que utilizo yo a través de mis clientes, y verás realmente que no es tan difícil perder grasa en poco tiempo, y sobre todo disfrutarás porque no te voy a restringir ningún alimento. Te pondré chocolate, el 85%, pero ya es chocolate, y si quieres algún cambio me lo puedes comentar. Además que es algo muy bueno que estoy haciendo ahora, no sé cuánto más tiempo durante lo estaré haciendo, y es importante que accedas desde aquí abajo porque no sé cuánto tiempo lo dejaré. Por tanto, vamos a seguir con el vídeo, pero recuerda que aquí abajo tienes un regalo muy bueno. Los helados. Los helados hoy en día ya sabemos que están muy buenos, pero ¿qué pasa? Que son llenos de calorías, de azúcares, de nada nutricionalmente, y esto hace que empeore muchísimo más, que nos entre más ansiedad por la comida, más ganas de comer dulce, y hará que a la larga empeoremos, sobre todo por tema de enfermedades, diabetes, y esto no es nada bueno. La mejor opción es hacerlo de manera natural. Sí, se pueden hacer helados de manera natural, las galletas que hacen los helados también se puede hacer de manera natural. Todo realmente está en internet hoy en día, puedes investigarlo y puedes conseguir helados que a ti te gusten y los helados que a ti te gustan hacerlos de manera natural. Por lo tanto, seguirás comiendo, seguirás disfrutando, tendrán mucho menos cantidad de calorías y sobre todo disfrutarás, que para mí es al final lo más importante, y que no se te haga pesado un proceso de perder grasa. El siguiente alimento son las pizzas. Las pizzas ya sabrás que primero de todo son harinas refinadas, y segundo que el tomate que le echan a la pizza, es decir, la base de las salsas, están hechas de azúcares. Al tomate le echan azúcar, y por lo tanto esto hace que aumente mucho más las calorías y realmente no tiene sentido. ¿Por qué hay la necesidad de echarle a un alimento natural azúcar? ¿Por qué? Porque quieren que seamos adictos a este alimento, y esto hará que a la larga empeoremos muchísimo más. Que no te digo que no lo puedas comer, pero mi recomendación es que lo hagas de manera natural. Te puedes hacer las pizzas en tu casa o incluso ir a una pizzería que son expertos en ese tipo de pizzas, y la harina, la base y todo será de manera mucho más natural, más casera, y sobre todo tendrá un gusto muchísimo más bueno. Los cafés de las cafeterías hoy en día realmente ya le están añadiendo bastante azúcar. Por ejemplo, los Starbucks, la leche que le añaden pues es leche con azúcar, dulce de leche, pues hoy en día ya sabes que todo está bastante refinado y ultraprocesado, pero lo que te recomiendo es que lo cambies por una opción natural, es decir, café con leche, y ya está. Cíñete a eso, porque si no estás añadiendo muchas más calorías, estás acompañando ese desayuno que por ejemplo pueden ser ese café con a lo mejor magdalenas, con galletas, y es básicamente porque después de haber bebido el café tendrás muchas más ganas de comer dulce por todo lo que has bebido anteriormente. Por lo tanto, haz este cambio, bebe de manera natural, bebe la leche, si no quieres bebida con bebida vegetal, y intenta reducir o eliminar los azúcares, los dulces de leche, la nata que añaden hoy en día, pues también se puede reducirlo muchísimo mejor. Y el último consejo son también alimentos con azúcares añadidos, por ejemplo cereales, frutos secos. Son alimentos que los yogures incluso también con azúcares añadidos no son nada saludables. ¿Por qué? Porque de un alimento natural estás añadiendo muchas más calorías, y eso hace que a la larga pues tu proceso de pérdida de grasa no sea nada bueno, porque tu proceso de pérdida de grasa es diario, y si cada día estás consumiendo este tipo de alimentos son calorías extra que estás añadiendo, que las puedes eliminar comiéndolo de manera natural, y esas calorías que realmente te están sobrando las puedes añadir, por ejemplo, con una ensalada, que te vas a hacer muchísimo más, o con otro tipo de alimentos que te diré próximamente. Y si te ha gustado este vídeo, recuerda darle like, suscribirte, tienes aquí abajo el ebook, y nos vemos en el próximo vídeo.